Bienvenidos a este nuevo episodio de nuestro canal de audiolibros. Si eres amante de la literatura clásica y te gustan las historias llenas de ingenio, humor y crítica social, este es el lugar perfecto para ti. No olvides suscribirte a nuestro canal, darle like a este vídeo y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros próximos relatos. Hoy comenzamos con una obra maravillosa del gran Miguel de Cervantes, Pedro de Urdemalas, una comedia llena de enredos, astucia y personajes que nos reflejan las pasiones y debilidades humanas. En los siguientes 15 capítulos, acompañaremos a Pedro, un pícaro carismático y astuto, en sus peripecias para salir airoso de situaciones que requieren tanto de su ingenio como de su audacia. Cervantes nos presenta, con su característico estilo, una sátira de la sociedad de su época, utilizando la figura de Pedro para hacernos reflexionar sobre la moralidad, la justicia y la naturaleza humana. Así que, sin más preámbulos, comencemos con el primer capítulo de esta divertida obra. Que disfruten el viaje. Capítulo 1. El ingenioso Pedro de Urdemalas. Era una vez, en un pueblo olvidado por el sol de la justicia, un joven cuyo nombre, en boca de todos, causaba tanto miedo como admiración: Pedro de Urdemalas. Decían que había nacido bajo un cielo repleto de astucia y engaños, y que su habilidad para escurrirse entre las manos de la ley era tan grande como su falta de escrúpulos. No obstante, su carisma era innegable, aunque en su rostro, de mirada traviesa, no se reflejaba el pesar de la honestidad. Su gracia y su verbo fluido lograban encandilar a cuantos se cruzaban en su camino. Pedro era un hombre de recursos, o mejor dicho, un hombre de evasión. No había callejón tan oscuro ni trampa tan retorcida que no pudiera aprovechar a su favor. Conocía el arte de hablar mucho y decir poco, y en su juventud ya había aprendido a ganarse la simpatía de quienes poco sabían de su verdadera naturaleza. No era un hombre de trabajo honesto ni de principios sólidos, sino de aquellos que, como el agua, se deslizaban suavemente por las grietas de la vida. En su época, cuando el sol de Castilla parecía ser más generoso que el propio rey, Pedro de Urdemalas se mostró como un joven vivaz, que rehuía la monotonía del campo y la labor de la tierra. Su afán de aventuras le había llevado a la ciudad, donde las oportunidades de hacerse un buen nombre, y sobre todo, un buen dinero, eran mucho más amplias. Pero no penséis que Pedro era un simple vagabundo o un bribón sin corazón. Oh no. Pedro era mucho más que eso. Tenía un talento innato para la manipulación, una habilidad rara que usaba no solo para salir de los apuros en los que él mismo se metía, sino también para obtener lo que deseaba sin esfuerzo alguno. Si había que engañar a un noble, Pedro lo hacía con una sonrisa. Si debía mentir a un comerciante, lo hacía con la misma facilidad con la que se cuenta una historia. Sin embargo, Pedro no era un villano común. A pesar de sus artimañas y su astucia, poseía algo que muchos de los hombres de su tiempo carecían: un encanto peculiar, una suerte que parecía nunca abandonarlo, una especie de magnetismo que atraía a otros a su alrededor. Esta habilidad, como una moneda de dos caras, le permitió manipular a aquellos que lo rodeaban para su propio beneficio. Y así fue como Pedro se convirtió en el personaje que tanto amaban como odiaban, el hombre capaz de conseguir lo imposible con solo un par de palabras bien dichas. El primer paso de su audaz plan fue unirse a un grupo de viajeros que se dirigían a la ciudad, pues Pedro sabía que en la urbe se encontraba su oportunidad. Necesitaba la ayuda de alguien que le facilitara el acceso a los círculos de la buena sociedad, aquellos donde el dinero fluye con facilidad, y donde los engaños se reciben con un aplauso silencioso. Mientras caminaba por los caminos polvorientos, Pedro meditaba sobre sus próximos movimientos. Sabía que el destino le deparaba grandes momentos, pero también sabía que tendría que ser más astuto que nunca para conseguir lo que quería. En su mente, no había lugar para los remordimientos. El mundo era un lugar lleno de trampas, y él era un experto en recorrerlas sin caer en ellas. Y fue así, entre risas y charlas vacías, que Pedro de Urdemalas, el hombre de ingenio y astucia, dio inicio a su aventura. Con un paso decidido, dejó atrás el polvo del camino y se adentró en la ciudad, donde nuevas posibilidades aguardaban tras cada esquina. Nadie sabía lo que el destino tenía reservado para él, pero lo cierto era que, como siempre, Pedro tenía unas bajo la manga. Aquí termina el capítulo 1, dando paso a la astucia y las primeras señales de las peripecias que Pedro de Urdemalas vivirá. Este primer capítulo establece su carácter, su habilidad para la manipulación y su capacidad para hacer que las situaciones trabajen a su favor. Capítulo 2. Un encuentro fortuito. Pedro de Urdemalas, al llegar a la ciudad, se sintió como pez en el agua, o mejor dicho,
como ladrón en palacio. Las calles bulliciosas y los comerciantes apresurados le daban la bienvenida, y mientras caminaba por ellas, pensaba en las infinitas posibilidades que este nuevo escenario le ofrecía. La ciudad era como un vasto campo de juego, donde él, con su ingenio, podría encontrar fácilmente su lugar. Y fue en medio de ese bullicio, cuando Pedro se encontraba inmerso en sus pensamientos y en sus planes futuros, que tropezó, sin quererlo, con un hombre de aspecto extraño. Era un hombre de unos 40 años, alto, de rostro arrugado, con una mirada que combinaba la suspicacia con la desesperación, y su vestimenta, aunque limpia, parecía de una época pasada, como si aún cargara con el peso de antiguos tiempos de gloria. Pedro, por supuesto, vio la oportunidad en este encuentro fortuito. Con una sonrisa picaresca, se acercó al hombre que, al parecer, no sabía dónde pisaba. «¡Ay, señor!», exclamó Pedro con voz melosa. «Perdóneme, no quería causarle semejante tropiezo. No sabe cuánto lamento este accidente. Por favor, deje que le ayude». El hombre, algo confundido, se levantó del suelo con la ayuda de Pedro, que no dejaba de sonreír con ese brillo característico en los ojos. «No hace falta, joven», respondió el hombre con voz áspera. «No me ha hecho daño. Solo me ha sorprendido esta agitación. Me distraía pensando en mis negocios y no vi por dónde caminaba». Pedro, ya conociendo cómo sacarle jugo a cualquier situación, hizo una ligera inclinación de cabeza, como si quisiera demostrar respeto, pero en realidad, el gesto solo buscaba ganarse la simpatía de aquel hombre. «Entiendo perfectamente, señor», dijo Pedro. «Las preocupaciones de la vida nos hacen olvidarnos de lo que tenemos delante. Pero, ahora que lo veo bien, ¿es usted uno de esos comerciantes que llevan sus productos por la ciudad?». El hombre, que evidentemente no era ajeno a la vida de negocios, miró a Pedro con algo de desconfianza, pero no pudo evitar sentirse atraído por su carisma. «Soy un comerciante, sí», respondió el hombre. «Aunque no vengo a vender productos comunes, joven. Me dedico a la compra y venta de objetos preciosos, y mis negocios requieren de discreción». Pedro sonrió aún más, como si ya hubiera dado con la pieza que necesitaba en el rompecabezas. Su mente rápidamente empezó a maquinar nuevas ideas. «Ah, qué bien», dijo Pedro. «Discreción, ese es el arte del verdadero comerciante. Y, permítame decirlo, si usted es de los que tiene objetos valiosos, debe saber que a veces es necesario contar con alguien que sepa cómo manejar las situaciones difíciles». El hombre lo miró fijamente, sin saber muy bien qué pensar de este joven tan extrovertido. Pero Pedro, como un buen experto en manipular las circunstancias, siguió hablando, sin perder el hilo de la conversación. «Yo mismo», prosiguió Pedro, «aunque aún joven, he tenido mis buenos tratos en la vida. No es por presumir, pero he sabido en muchas ocasiones cómo sacar provecho de un buen negocio. Y he conocido a muchos que, por no tener el cuidado adecuado, han perdido grandes oportunidades. En este mundo, el que no tiene cuidado, se queda atrás». El comerciante, que parecía más intrigado que cauteloso, comenzó a relajarse. La sonrisa de Pedro había conseguido su objetivo: hacerle bajar la guardia. «Es cierto lo que dices, joven. He tenido mis buenos momentos, pero ahora las cosas están algo difíciles. Los precios han caído y hay quienes no parecen ser de fiar. A veces siento que mi fortuna se escapa como agua entre los dedos». Pedro, al oír esto, vio aún más claro que el hombre no solo buscaba a alguien en quien confiar, sino que necesitaba desesperadamente una salida a sus problemas. Y ahí, justo en ese preciso instante, Pedro de Urdemalas vio una oportunidad única. «Ah, pero señor», dijo con tono confiado, «yo conozco a alguien que podría ayudarle. Es un hombre con conexiones en los círculos más elevados, y con un poco de astucia, podría hacer que sus negocios florezcan de nuevo. Yo podría ser el enlace entre usted y esa gente». El comerciante lo miró con creciente interés. Sabía que alguien como Pedro, con su carisma y su verbo fluido, podía tener acceso a personas que él no podía. Sin embargo, algo le hacía dudar. Pedro notó su vacilación y no dejó pasar la oportunidad de convencerlo. «Entiendo su desconfianza, señor», añadió Pedro, «pero créame, soy alguien en quien puede confiar. Si no lo fuera, no le estaría hablando de esto. Si nos unimos, podríamos hacer grandes cosas. Y la discreción será nuestra bandera». El comerciante, finalmente, cediendo a la persuasión de Pedro,
aceptó su oferta. A partir de ese momento, se forjaría una alianza, aunque no sin algunas complicaciones que Pedro tendría que manejar con su habitual destreza. Así, Pedro de Urdemalas, con su astucia y su capacidad para crear oportunidades donde no las había, empezó a tejer la primera red de contactos que le abriría las puertas de la ciudad. Con este encuentro fortuito, el joven pícaro comenzaba a tomar el control de su destino, y lo que parecía una simple casualidad, se transformó en un eslabón más en su camino hacia el éxito. Aquí concluye el capítulo 2, en el que Pedro comienza a establecer las primeras relaciones que le permitirán avanzar en su aventura. Este capítulo resalta la habilidad de Pedro para aprovechar las circunstancias a su favor, incluso cuando las oportunidades parecen ser producto del azar. Capítulo 3. Un trato que huele a truco. Pedro de Urdemalas, con su nueva alianza, había comenzado a mover los hilos en la ciudad. El comerciante, que antes parecía desconfiado, ahora estaba dispuesto a escuchar a Pedro con atención. Sin embargo, algo en el aire, o tal vez en la manera de actuar de Pedro, hacía que algunos de los habitantes de la ciudad se sintieran extraños ante su presencia. Nadie podía negar que Pedro era astuto, y eso era precisamente lo que más le preocupaba a quienes, sin saberlo, iban a cruzarse en su camino. Pedro y su nuevo compañero de negocios se encontraron en una taberna conocida por los comerciantes y viajeros. El ambiente estaba lleno de murmuraciones y risas, y el bullicio de las conversaciones se mezclaba con el sonido de los vasos y las jarras. La taberna, como todas en las ciudades de aquella época, era un lugar en el que se cerraban los tratos más discretos, y a veces, los más oscuros. El comerciante, al que Pedro ahora llamaba don Eugenio, estaba algo nervioso. A pesar de haber aceptado la oferta de Pedro, seguía dudando. Su rostro, surcado por las arrugas de los años de trabajo y los negocios fallidos, reflejaba la inseguridad que sentía. Pedro, comenzó el comerciante, buscando la mirada de su joven interlocutor, he reflexionado mucho sobre tu propuesta, y debo admitir que me parece interesante. Pero, ¿realmente crees que esa gente a la que dices que puedo llegar estará dispuesta a ayudarme? Pedro, como siempre, sonrió con esa sonrisa que inspiraba tanto confianza como misterio. Sabía que el comerciante aún no había caído completamente bajo su influencia, pero Pedro tenía algo que sabía que lo convencería: el don de la palabra. Por supuesto, don Eugenio, respondió Pedro con entusiasmo. Si hay algo que sé hacer, es mover los hilos de las situaciones más complicadas. Y créame, si esos nobles no responden a una oferta como la suya, será porque no saben ver el oro cuando lo tienen frente a sus narices. Mi amigo, el que puede ayudarle, no es de los que deja escapar una oportunidad. El comerciante, algo más tranquilo, asintió con la cabeza. Sin embargo, no podía quitarse esa sensación de que algo no estaba del todo bien. Pedro había prometido que podría conseguirle una reunión con ese misterioso amigo suyo, pero ¿cómo podía confiar en un joven que acababa de conocer y cuya vida parecía estar llena de enredos? Pedro, como si leyera sus pensamientos, continuó hablando con la misma seguridad. Créame, don Eugenio, no tiene nada que perder. Además, si no funciona, siempre podrá decir que trató de hacer algo para mejorar sus negocios. Yo, por mi parte, me encargaré de que todo salga a pedir de boca. En cuanto a la reunión, lo arreglaremos pronto. Solo necesita esperar unos días y, mientras tanto, puede seguir con sus otros negocios. Yo me encargaré de esto. Don Eugenio, aunque aún con dudas, decidió confiar en Pedro, al menos por el momento. Así que, tras unos momentos más de conversación sobre detalles menores, el comerciante se despidió, dejándole a Pedro un par de monedas de oro como señal de su colaboración. Pedro, al quedarse solo en la taberna, no pudo evitar sonreír para sí mismo. Había logrado ganar la confianza de don Eugenio, y lo que parecía ser un simple trato comercial, pronto se convertiría en algo mucho más provechoso para él. Sin embargo, a pesar de su éxito, Pedro no podía dejar de sentirse inquieto. Aunque su astucia le había permitido ganar varias partidas, sabía que en algún momento la suerte podría volverse en su contra. Pero eso no lo detenía, al contrario, solo avivaba su deseo de seguir adelante. En los días siguientes, Pedro se dedicó a moverse por la ciudad con la rapidez de un viento furtivo. Se encontraba con personas influyentes, se infiltraba en los círculos de la alta sociedad, y aunque sus gestos eran suaves y su lenguaje aún más elegante, Pedro no dejaba de observar, de estudiar y de preparar su siguiente jugada.
Sabía que la verdadera oportunidad no estaba en la simple venta de objetos, sino en algo mucho más grande. Finalmente, tras varios días de intrincados movimientos, Pedro logró concretar la reunión que había prometido a don Eugenio. No obstante, Pedro, en su astucia habitual, no había revelado todos los detalles. Esa reunión no sería con los nobles a los que el comerciante aspiraba, sino con un viejo conocido de Pedro, un hombre cuya lealtad era dudosa y cuyos intereses iban más allá de los de un simple comerciante. Cuando don Eugenio llegó al lugar del encuentro, se encontró con un hombre que, a simple vista, no parecía ser de mucha importancia. Era un hombre de aspecto ordinario, pero con ojos que reflejaban un destello de inteligencia y, tal vez, de astucia. Pedro estaba allí, observando desde una esquina, con la sonrisa que siempre lo acompañaba cuando algo le resultaba tan fácil como había sido manipular esta situación. Don Eugenio, algo desconcertado, preguntó: ¿Este es el hombre con el que debo hacer el trato? Pedro, sin dejar de sonreír, respondió: Sí, señor. No subestime nunca a un hombre por su apariencia. A veces, los negocios más lucrativos nacen de las oportunidades menos evidentes. Don Eugenio, aunque lleno de incertidumbre, decidió seguir adelante, y así comenzó la rueda de intrincados engaños que Pedro había puesto en marcha. Lo que había comenzado como un simple trato de mercancías pronto se transformaría en algo mucho más peligroso. Pedro de Urdemalas, como siempre, estaba 2 pasos adelante, y nadie sabía hasta dónde lo llevarían sus astutas maniobras. Aquí concluye el capítulo 3, donde Pedro da otro paso en su aventura, tejiendo una red de engaños que le permitirá avanzar, pero también adentrándose en situaciones cada vez más complejas y arriesgadas. Este capítulo muestra cómo Pedro utiliza sus habilidades para manejar la desconfianza ajena, mientras planea cuidadosamente sus siguientes movimientos. Capítulo 4. El engaño de la nobleza. Pedro de Urdemalas, con la mente siempre alerta, se encontraba en una encrucijada. A pesar de sus grandes habilidades para manipular las circunstancias a su favor, se encontraba ante una situación que requería de todo su ingenio. El comerciante, don Eugenio, ya había depositado su confianza en él, pero Pedro sabía que ese mismo comerciante no era el único interesado en las riquezas y el poder de la ciudad. Había otros, más poderosos, que jugaban un juego aún mayor. La reunión con el misterioso hombre que Pedro había presentado a don Eugenio no había resultado ser lo que parecía. Aunque el encuentro fue breve, Pedro pudo percatarse de algo que a su vez despertó una nueva idea en su mente. El comerciante estaba tan concentrado en sus propios intereses que no había notado el verdadero objetivo detrás de la reunión. Pedro había usado a ese hombre solo como un medio para acercarse a otros. En los días siguientes, Pedro se dedicó a estudiar más a fondo los movimientos de la nobleza local, pues sabía que, en ese círculo, se encontraba el verdadero poder. A pesar de que el comerciante le había dado algunas monedas de oro, Pedro sabía que su verdadera fortuna residía en los títulos y riquezas que esos nobles podían otorgarle, sí. Lograba encajar en sus intrincados y lujosos círculos. Y para ello, necesitaba dar un paso más en su estrategia. Una tarde, mientras paseaba por los jardines del palacio de un noble de renombre, Pedro tuvo la suerte de encontrarse con una dama que, por casualidad, era amiga cercana de la esposa del mencionado noble. Esta dama, que respondía al nombre de doña Beatriz, era una mujer de carácter fuerte y sumamente persuasiva. Aunque no se conocían, Pedro, con su sonrisa encantadora y su carácter afable, no tardó en hacerle conversación. «Mi señora», exclamó Pedro con voz cálida. «Qué fortuna encontrarse con una dama tan distinguida en estos hermosos jardines. Cuánto me alegra su presencia». Doña Beatriz, al principio algo sorprendida por la cortesía de este joven, respondió con una sonrisa encantadora. «No es frecuente ver a jóvenes como tú por estos lares. ¿Qué te trae por aquí, buen joven?» Pedro, sin perder el ritmo, respondió con una mezcla de humildad y confianza. «Vengo de una familia sencilla, señora, pero mi corazón está lleno de admiración por la nobleza de este reino. No sé si usted me comprenderá, pero siento una gran inquietud por aprender y mejorar. He oído hablar de la gran generosidad y sabiduría de los nobles, y no puedo evitar soñar con la posibilidad de ser útil a personas de tan alta cuna». La conversación fluyó de manera natural, y en pocos minutos, doña Beatriz comenzó a sentirse intrigada por el joven Pedro. Ella, siempre alerta a las oportunidades, no tardó en preguntar: «¿Y en qué campo piensas ser útil, joven Pedro?»
¿Acaso eres algún tipo de comerciante o artesano? La nobleza valora mucho la labor bien hecha, y si eres capaz de ofrecer algo de valor, podría serte muy útil en el futuro. Pedro, sin dudarlo, encontró el ángulo perfecto. En efecto, señora, soy muy versado en el comercio de objetos raros y exquisitos. No quiero parecer presuntuoso, pero he tenido la suerte de encontrar algunos objetos antiguos que podrían ser del agrado de su noble amigo, el conde de Villanova. Sé que él, como hombre de gran cultura, apreciaría este tipo de artículos. Doña Beatriz, al escuchar el nombre del conde, no pudo evitar mostrar un interés más marcado. El conde de Villanova era uno de los nobles más poderosos de la región, y cualquier vínculo con él podría ser muy beneficioso. Pedro, al notar su interés, continuó con más seguridad. Si me lo permite, señora, podría mostrarle los artículos que tengo a mano. Quizás el conde no los tiene aún en su colección, y sería una forma de acercarme a él, para ofrecerle algo que valore tanto como su posición. La dama, ahora completamente cautivada por la elocuencia de Pedro, no pudo evitar sonreír ante la audacia del joven. Este no solo había mencionado a un hombre de gran poder, sino que lo había hecho de una manera que dejaba claro que Pedro podía ser útil para él. Me parece interesante, joven Pedro. Deberías venir mañana a mi casa. Yo misma me encargaré de que el conde se entere de tu presencia, y quizás, si tus objetos son tan valiosos como dices, pueda ayudarte. Pedro, por supuesto, aceptó la invitación con una reverencia. Será un honor, señora, y una oportunidad que jamás olvidaré. Le agradezco profundamente su generosidad. Al día siguiente, Pedro se presentó en la casa de doña Beatriz, con los objetos cuidadosamente seleccionados que había conseguido a lo largo de sus múltiples andanzas por la ciudad. Estos objetos, sin ser de una calidad excepcional, eran lo suficientemente interesantes como para despertar la curiosidad de un noble ansioso por ostentar y añadir cosas únicas a su colección. Cuando el conde de Villanova llegó a la casa de doña Beatriz, Pedro, con su habitual desenvoltura, supo cómo captar la atención del conde. Habló de sus objetos con tanto fervor y admiración, que el conde no pudo evitar quedar cautivado por el entusiasmo de Pedro. ¡Qué hallazgo tan singular!, exclamó el conde, al ver los objetos traídos por Pedro. Aunque no eran de un valor exorbitante, su presentación y la forma en que Pedro los describió lo hacían parecer que estaba ante algo realmente excepcional. Pedro, con su característico dominio de la palabra, aprovechó cada momento para encender la chispa de la ambición en el conde. Habló de los objetos como si fueran reliquias de un pasado glorioso, y poco a poco, el conde comenzó a interesarse más en los tratos que Pedro le ofrecía. Finalmente, el conde aceptó algunos de los objetos que Pedro le había mostrado, e incluso prometió que los incluiría en su colección personal. Para Pedro, este pequeño triunfo fue solo el comienzo de una estrategia mucho más ambiciosa. Sabía que, a través de este contacto, podría acceder a un círculo aún más elevado de la nobleza, y que esa relación le abriría puertas para futuros negocios, y sobre todo, para más engaños. Aquí concluye el capítulo 4, en el que Pedro da un paso más en su ascenso social al establecer contacto con la nobleza. Su astucia y su habilidad para manipular a los demás lo posicionan como un jugador clave en las intrigas de la ciudad. Este capítulo pone en evidencia cómo Pedro utiliza su don para el engaño y la persuasión para forjar una relación con el poder. Capítulo 5. La invitación al banquete. Pedro de Urdemalas, tras su hábil encuentro con el conde de Villanova, se encontraba en una posición más favorable de lo que había imaginado. Había logrado ganársela confianza del noble, y con ello, comenzaba a tejer una red de influencias que le permitiría conseguir sus objetivos. Riqueza, poder y, sobre todo, una vida más cómoda que la que le había tocado hasta ese momento. El conde, satisfecho con los objetos que Pedro le había presentado, le ofreció una invitación para asistir a un banquete en su palacio. Este tipo de eventos eran fundamentales para cualquier persona que quisiera integrarse en los círculos de la alta nobleza, y Pedro no iba a dejar pasar esta oportunidad. La invitación no era cualquier cosa. No solo era un símbolo de que el conde lo aceptaba en su círculo, sino también una señal de que Pedro debía comportarse con una mezcla de respeto, sutileza y, sobre todo, ingenio. Era un espacio donde las apariencias lo eran todo, y Pedro, como un maestro del disfraz, estaba más que preparado para jugar el papel que le correspondiera. Cuando llegó la noche del banquete, Pedro, vestido con ropas de gala que había adquirido gracias a los primeros frutos de su asociación con el conde, se presentó ante las puertas del palacio.
Los sirvientes, acostumbrados a ver a nobles y personajes importantes, lo miraron de soslayo, pero no dijeron palabra. Pedro, con su habitual calma, se presentó con firmeza y decidió que, como siempre, su presencia no pasaría desapercibida. El Palacio de Villanova era un lugar imponente, cuyas paredes adornadas con tapices antiguos y muebles exquisitos hablaban de una riqueza que solo la alta nobleza podía ostentar. La luz de las velas reflejaba el lujo en cada rincón, y el murmullo de los invitados creaba un ambiente tenso pero lleno de oportunidades. Pedro fue recibido por el propio conde, quien lo presentó con cortesía a varios de los asistentes. Todos parecían estar rodeados de un aire de competencia disimulada, pues cada uno de los nobles presentes trataba de mostrar sus logros y riquezas de manera sutil, pero evidente. Pedro, como buen observador, no dejó de captar todos esos detalles y los almacenó en su mente, decidido a encontrar una manera de sacarles provecho. Entre los invitados se encontraba una dama de notable belleza y elegancia, doña Catalina, conocida por su agudeza mental y por ser una de las mujeres más codiciadas por los caballeros del reino. Ella parecía disfrutar de la atención de todos, pero Pedro no tardó en percatarse de que había algo más en su actitud. Había un aire de misterio que envolvía a doña Catalina, algo que le parecía intrigante a Pedro. Decidió que, al igual que con el conde, debía encontrar la forma de acercarse a ella. Pedro se acercó a la dama con su habitual simpatía y don de gentes, y con una sonrisa, le dijo: «Qué bella noche, señora. Es un verdadero honor estar en este banquete, rodeado de personas tan distinguidas, pero debo admitir que su presencia hace que todo lo demás palidezca». Doña Catalina, quien no era ajena a los halagos de los hombres, sonrió con cierta reserva y le respondió: «Parece que eres un joven con una lengua muy afilada. ¿Qué te trae por aquí, buen caballero? No te he visto nunca en nuestros círculos, y no creo que el conde de Villanova invite a cualquiera a sus fiestas». Pedro, con una leve inclinación de cabeza, respondió con suavidad: «Es cierto, señora. Soy un hombre humilde, pero las circunstancias me han llevado a encontrarme con el conde y, gracias a su generosidad, he tenido la fortuna de ser incluido en esta velada. Sin embargo, me siento afortunado no solo por la oportunidad, sino por la oportunidad de conocer a personas tan notables como usted». Doña Catalina, aunque cautelosa, se mostró intrigada por el aire de misterio que Pedro proyectaba. No tardo en pregunta. «Cuéntame más sobre ti, joven Pedro. Si eres tan hábil con las palabras como con los elogios, tal vez puedas interesarme». Pedro, sabiendo que era el momento adecuado para hacer su jugada, comenzó a hablar de su vida, pero de manera estratégica. No reveló demasiado, pero dejó entrever que tenía una gran ambición y que su destino no sería el de un hombre común. Habló de sus conocimientos sobre comercio y sobre los nobles con los que ya había entablado algunas relaciones. Dijo que había conseguido artículos muy codiciados que, en el futuro, podrían interesar a aquellos con el gusto y el dinero suficiente para adquirirlos. Lo que Pedro no sabía era que doña Catalina no solo estaba interesada en su habilidad para los negocios, sino que también sospechaba que el joven tenía más en mente que solo intercambiar objetos. Algo en su actitud sugería que Pedro era un hombre que jugaba con las reglas del poder, y Catalina, siempre observadora, decidió que debía averiguar más. A lo largo de la noche, Pedro continuó en su papel de cortesano encantador, conversando con varios nobles, escuchando sus historias y tomando notas mentales sobre sus debilidades y fortalezas. Nadie sospechaba que, en realidad, Pedro no estaba allí para hacer amigos, sino para ganarse su confianza y aprovechar cualquier oportunidad que se le presentara. Al final de la noche, el conde de Villanova, complacido con la actitud de Pedro, lo invitó a que se quedara más tiempo en su casa, para poder tratar más asuntos de negocios en privado. Pedro, sin dudarlo, aceptó la invitación, sabiendo que este era solo el primer paso en una escalera que podría llevarlo a la cima de la nobleza. Aquí concluye el capítulo 5, en el que Pedro sigue tejiendo sus intrincadas redes de influencia en la nobleza, mientras mantiene una fachada de humildad y cortesía. Cada paso que da lo acerca más a sus objetivos, mientras se adentra en el mundo de la alta sociedad, donde la astucia y el engaño se convierten en herramientas esenciales para su ascenso. Capítulo 6. La prueba del ingenio. La vida de Pedro de Urdemalas continuaba su marcha con una aparente tranquilidad, pero, en realidad, él no dejaba de estar alerta, buscando nuevas oportunidades para seguir avanzando.
Su astucia y habilidades no solo le habían permitido ganarse la confianza de los nobles, sino que también lo habían puesto en el centro de una red de intrigas y posibilidades que le ofrecían una escalera hacia el poder. Después de la invitación al banquete, Pedro pasó más tiempo en la mansión del conde de Villanova, quien, satisfecho con la actitud y el porte del joven, lo incluyó cada vez más en las conversaciones sobre los negocios y asuntos de la nobleza. A pesar de que Pedro no poseía tierras ni riquezas como los otros asistentes, su agudeza mental y su capacidad para leer a las personas lo hacían destacar. Una tarde, mientras Pedro descansaba en una de las amplias habitaciones del palacio, llegó un mensaje urgente del conde. Pedro debía acudir a su presencia inmediatamente para participar en una pequeña reunión con algunos de los más destacados caballeros del reino. Sin perder tiempo, Pedro se alistó y se dirigió a la sala del palacio donde el conde lo esperaba. Al entrar, Pedro notó la presencia de varios hombres de alta categoría, todos ellos vestidos con ropas de lujo y ostentación. Parecían ser hombres que no solo habían alcanzado riqueza, sino también poder. Al fondo, el conde, sentado en su silla, parecía estar esperando a Pedro, quien se acercó y se inclinó ante él en señal de respeto. «Pedro», dijo el conde, con una sonrisa astuta, «quiero presentarte a estos caballeros, quienes, como tú, buscan maneras de expandir sus dominios y negocios. Ellos han tenido éxito en sus respectivos campos, pero estoy seguro de que tus ideas frescas y tu ingenio pueden sorprenderlos». Pedro saludó a los caballeros con cortesía, mientras escuchaba atentamente las conversaciones que surgían a su alrededor. Todos hablaban sobre distintos tipos de negocios, pero, para Pedro, lo más interesante era el modo en que se trataban entre sí. Había algo en sus palabras y en sus gestos que delataba más que una simple competencia por el poder. Había también una lucha por demostrar quién era el más astuto, quién podía engañar al otro con la mayor destreza. El conde, al notar el silencio de Pedro, decidió ponerlo a prueba, como si quisiera saber si realmente era capaz de ganarse su lugar entre los más influyentes. Con una sonrisa juguetona, el conde dijo: «Caballeros, he pensado que sería interesante ver cómo se desempeña nuestro joven amigo Pedro en una pequeña competencia. Nada grave, solo una prueba de ingenio. Aquel que logre resolver un acertijo en el menor tiempo posible, recibirá una valiosa recompensa. ¿Qué opinan?» Todos los caballeros, intrigados, asintieron con entusiasmo. Pedro, por su parte, no mostró signos de nerviosismo. Sabía que esta era una oportunidad única para demostrar no solo su inteligencia, sino también su capacidad para manejar situaciones difíciles con rapidez. A pesar de su origen humilde, estaba a punto de demostrarles que la astucia podía ser tan poderosa como el oro o la nobleza. El conde hizo una señal a uno de los sirvientes, quien trajo un pergamino antiguo y lo extendió sobre la mesa. Era un acertijo complicado, conocido en toda la corte como uno de los más difíciles de resolver. Pedro, sin embargo, no se intimidó. Observó el enigma con atención, sus ojos brillando de concentración. Los caballeros esperaban expectantes, sabiendo que solo uno de ellos lograría descifrarlo en el menor tiempo posible. El acertijo decía así: «En un reino lejano, hay un río que cruza un puente que se encuentra a medio camino entre dos aldeas. El puente es tan estrecho que solo dos personas pueden cruzarlo a la vez. El rey ordena que dos mensajeros lleven un mensaje a cada aldea, pero uno de los mensajeros tiene una pierna rota, lo que lo hace mucho más lento que el otro. ¿Cómo pueden los dos mensajeros llegar a las aldeas al mismo tiempo, sin que uno de ellos se quede atrás?» Pedro pensó en silencio durante unos minutos. El resto de los caballeros murmuraba entre sí, ya algo desconcertados, pero Pedro sabía que la respuesta no se encontraba en la lógica simple, sino en la agudeza de su interpretación. Finalmente, Pedro levantó la mano y, con voz tranquila, respondió: «La solución, mi señor, es que ambos mensajeros crucen el puente al mismo tiempo, pero de manera estratégica. El mensajero más rápido deberá cruzar y luego regresar para ayudar al otro. El proceso se repite hasta que ambos lleguen a su destino, garantizando que el mensajero herido no se quede atrás». El conde de Villanova y los demás caballeros se quedaron en silencio, sorprendidos por la simplicidad y elegancia de la respuesta. A pesar de la complejidad del acertijo, Pedro lo había resuelto con rapidez y, sobre todo, con una astucia que desbordaba la de los demás participantes. El conde, complacido con su respuesta, se levantó y le ofreció a Pedro una copa de vino en señal de victoria. «Bien hecho, Pedro», dijo el conde,
con una sonrisa que dejaba ver la satisfacción de haber hecho una excelente elección al confiar en él. Has demostrado que tu ingenio es tan afilado como tu habilidad para encontrar oportunidades. Pedro, con una sonrisa discreta, aceptó el reconocimiento y la copa de vino. Sabía que este triunfo no solo le había ganado el respeto de los presentes, sino que también lo había colocado un paso más cerca de alcanzar lo que tanto anhelaba, poder y riqueza. Además, había logrado demostrar, una vez más, que en el mundo de los nobles, el verdadero poder no se encontraba solo en la fuerza o el oro, sino en la habilidad para pensar rápidamente y adaptarse a cualquier situación. Aquí concluye el capítulo 6, en el que Pedro de Urdemalas pasa una prueba que pone a prueba no solo su inteligencia, sino también su habilidad para manejar las expectativas de los poderosos. Con su ingenio, sigue ganando terreno y respeto en la corte. Capítulo 7. La intriga en la corte. Después de su destacada actuación en el acertijo propuesto por el conde, Pedro de Urdemalas había ganado la admiración de todos los presentes, quienes ya lo consideraban una persona astuta y capaz de manejar situaciones complejas con soltura. Sin embargo, lo que Pedro no sabía era que este éxito lo había puesto en el centro de atención de más de una persona en la corte, algunas de las cuales no eran tan bien intencionadas como el conde de Villanova. Durante los días siguientes, Pedro continuó participando en las conversaciones de la alta sociedad, siempre con su habilidad para escuchar y adaptarse a las circunstancias. Su presencia ya no era vista con desconfianza, sino con respeto, y aunque aún no pertenecía a la élite, estaba más cerca de alcanzar sus objetivos. Una tarde, mientras Pedro paseaba por los jardines del palacio, pensó en lo lejos que había llegado desde su llegada. En su mente, pasaban rápidamente las imágenes del pueblo donde nació, los días difíciles de su juventud, las intrigas de la corte que ahora había logrado navegar con astucia. Cada paso que daba lo acercaba más a su meta, ganar suficiente poder y riqueza como para dejar atrás la vida que tanto despreciaba. Pero, en ese momento de reflexión, una figura apareció ante él. Era doña Catalina, la dama que había conocido en el banquete y que, como Pedro había sospechado, tenía una curiosidad particular por él. Ella lo observaba con interés, y aunque su rostro mostraba una expresión de serenidad, Pedro pudo notar la chispa de astucia en sus ojos. Pedro, dijo doña Catalina con una sonrisa encantadora, parece que has conseguido gran renombre entre los caballeros de la corte. ¿Cómo te has sentido en tu nuevo ambiente? Me imagino que debe ser un gran cambio. Pedro, quien siempre estaba alerta a cualquier conversación que pudiera ofrecerle una ventaja, respondió con su tono habitual de cortesía y simpatía. Doña Catalina, la vida en la corte es un mar de oportunidades y también de peligros. Cada día es diferente, y si uno no está atento, podría perderse en los laberintos de la intriga. Pero debo reconocer que es fascinante estar rodeado de personas tan poderosas. A veces, pienso que solo un hombre como yo podría navegar este mar sin ahogarse. La mirada de doña Catalina se suavizó un poco, pero sus palabras fueron directas. Debo decir que me sorprende tu confianza, Pedro. La verdad es que pocos hombres logran adaptarse a este mundo con tanta facilidad. Q secretos guardas en tu interior. No creo que seas tan sencillo como aparentas. Pedro, sin perder su compostura, la miró fijamente, sabiendo que esta conversación era una oportunidad para mantener su lugar en la corte. Respondió con una sonrisa calculada. Mi secreto, señora, es que no tengo secretos. Solo soy un hombre que sabe cómo aprovechar las circunstancias a su favor. Pero permítame decirle que, como en todo buen juego, lo importante no es solo la jugada final, sino las pequeñas decisiones que se toman en cada movimiento. Doña Catalina parecía fascinada por la respuesta. Su rostro reflejaba una mezcla de respeto y curiosidad. Pedro sabía que había dado en el clavo, pues había logrado intrigarlo aún más. Pero lo que Pedro no sabía era que las palabras que acababa de intercambiar con doña Catalina no solo habían despertado su interés personal, sino que también habían puesto en marcha una serie de eventos que cambiarían el curso de su vida. Aunque Pedro aún no lo percibía, estaba siendo observado por otras figuras importantes de la corte, quienes veían en él una pieza más en su ajedrez de poder. En los días siguientes, Pedro empezó a notar ciertos cambios en su entorno. Algunos nobles, antes distantes, comenzaron a acercarse a él de manera más amigable, casi como si quisieran medir sus intenciones. Entre ellos, el marqués de Valverde, un hombre conocido por su codicia y ambición, comenzó a hablar con él en privado,
insinuando que, si Pedro estaba dispuesto a seguir ciertos caminos, podría encontrar aliados poderosos en la corte. Pedro, he oído hablar de tu inteligencia y de tu capacidad para adaptarte a las circunstancias. En esta corte, esos talentos no pasan desapercibidos. Yo podría ofrecerte una oportunidad que te llevaría a una posición mucho más privilegiada, si estás dispuesto a jugar el juego adecuado, dijo el marqués en un tono enigmático, mientras observaba atentamente la reacción de Pedro. Pedro, con su mente siempre alerta, no mostró signos de sorpresa. Sabía que este tipo de ofertas siempre venían con un precio oculto, y decidió jugar a su favor. Sin embargo, no quería comprometerse tan fácilmente. Aprecio su generosidad, marqués, respondió Pedro, midiendo cada palabra, pero como sabe, este es un mundo donde las alianzas son volátiles. Estoy dispuesto a escuchar lo que tenga que decir, pero necesitaría saber más sobre los riesgos y beneficios de esa oportunidad que menciona. El marqués sonrió, sabiendo que Pedro era un hombre que no tomaba decisiones sin evaluar las consecuencias. Sin embargo, algo en la forma en que Pedro se expresaba le dijo al marqués que tenía frente a él a un hombre tan astuto y calculador como él mismo. Podemos hablar más tarde, Pedro. Los riesgos siempre son grandes, pero también lo son las recompensas. Solo recuerda que, en esta corte, si no juegas el juego, te arriesgas a quedarte fuera. Pedro asintió, pero en su mente se formaba una idea. Sabía que el marqués de Valverde no era alguien en quien pudiera confiar completamente, pero también entendía que, en este juego de poder, cualquier carta en la mano podía ser útil. Esa misma noche, Pedro se retiró a sus habitaciones, donde reflexionó sobre los eventos de los últimos días. No solo había logrado ganar la confianza de figuras poderosas, sino que también había despertado el interés de quienes podían ser sus futuros enemigos o aliados. Sin embargo, Pedro sabía una cosa con certeza: en la corte, las traiciones y los cambios de lealtades eran constantes, y su habilidad para moverse en la sombra sería su mayor ventaja. Aquí concluye el capítulo 7, donde Pedro de Urdemalas, a través de su inteligencia y habilidades, se ve rodeado por nuevas intrigas. Aunque las oportunidades parecen multiplicarse, también lo hacen los riesgos, y Pedro debe seguir jugando con cautela para mantener su lugar en el juego del poder. Capítulo 8. La sombra de la traición. El tiempo en la corte del conde de Villanova continuaba transcurriendo para Pedro de Urdemalas con una mezcla de placidez y tensión. Cada día parecía estar más cerca de alcanzar lo que tanto deseaba, pero también era consciente de que, en el mundo en el que se movía, las traiciones y las intrigas no solo eran comunes, sino casi inevitables. En su mente, había una única certeza: solo los más astutos sobreviven en este juego. Tras su reciente encuentro con el marqués de Valverde, Pedro no dejó de reflexionar sobre las palabras del noble. Había algo en su tono que le resultaba inquietante, algo que no acababa de encajar. A pesar de su aparente simpatía, Pedro sabía que el marqués no estaba ofreciendo nada sin esperar algo a cambio. Pedro, por su parte, no estaba dispuesto a ser una simple pieza en el tablero de otro, por lo que decidió mantenerse alerta. Mientras tanto, las conversaciones en la corte giraban en torno a una posible alianza entre varios de los grandes nobles del reino. El duque de Sanlúcar y el conde de Villanova parecían estar cerca de cerrar un trato que podría alterar las relaciones de poder en el reino. Pedro, siempre atento a los movimientos de los poderosos, no podía dejar de preguntarse cómo encajaría él mismo en esos nuevos esquemas. Una noche, mientras se encontraba en uno de los salones del palacio, Pedro fue llamado por don Álvaro, un viejo amigo de su padre, quien también era uno de los nobles más influyentes de la corte. Don Álvaro había sido una figura de autoridad en la vida de Pedro, y aunque sus encuentros eran esporádicos, siempre aprovechaban la ocasión para discutir asuntos de importancia. «Pedro, hijo mío», dijo don Álvaro con su característico tono grave, mientras se sentaba en una de las sillas de terciopelo, «me he enterado de que estás cada vez más cerca de algunos de los hombres más poderosos de la corte. Me gustaría ofrecerte un consejo, uno que puede serte útil en los tiempos que se avecinan». Pedro, sabiendo que las palabras de don Álvaro siempre estaban cargadas de sabiduría, se acercó y se sentó junto a él. «Estoy escuchando, don Álvaro. Sé que siempre puedo aprender algo de su experiencia». Don Álvaro lo miró fijamente, como si estuviera evaluando sus palabras antes de hablar. «La corte es un lugar peligroso, Pedro. Todos los que están cerca de ti ahora mismo tienen sus propios intereses. El marqués de Valverde, por ejemplo, no es alguien a quien puedas confiar completamente. Es un hombre astuto,
pero sus lealtades son tan cambiantes como el viento. Y lo mismo podría decirse del duque de Sanlúcar, aunque en su caso, sus ambiciones lo convierten en un adversario mucho más peligroso. Pedro frunció el ceño, entendiendo el mensaje. El duque y el marqués eran dos de los hombres más poderosos, pero también los más impredecibles. ¿Y qué debo hacer entonces?, preguntó Pedro, consciente de que debía navegar entre esas aguas turbulentas con suma cautela. Don Álvaro se inclinó hacia él, casi en un susurro, como si temiera ser escuchado por otros. Debes ser más astuto que ellos. No te dejes arrastrar por sus promesas ni por sus sonrisas. Ellos jugarán sus cartas, y tú deberás hacer lo mismo. Pero nunca olvides que en este juego, las alianzas se hacen y se rompen con una facilidad que ni siquiera los más sabios pueden prever. Las palabras de don Álvaro resonaron en la mente de Pedro mientras se retiraba esa noche a su habitación. Sabía que debía estar preparado para lo que se avecinaba, pues la corte no perdonaba a los ingenuos ni a los débiles. Sin embargo, no todo estaba claro aún. Aunque las advertencias de don Álvaro eran sabias, Pedro sentía que algo mucho más grande estaba en juego, algo que ni siquiera él había llegado a comprender por completo. Al día siguiente, Pedro se encontró con un giro inesperado en su destino. Mientras caminaba por los pasillos del palacio, una figura familiar apareció ante él, doña Catalina. Ella lo observó con una expresión de preocupación, casi como si tuviera algo importante que decirle. «Pedro, hay algo que debo contarte», dijo ella en voz baja, mirando a su alrededor para asegurarse de que nadie los escuchara. «No puedo seguir viéndote seguir el mismo camino. Estás en peligro. El marqués de Valverde no tiene intenciones tan amistosas como las que te ha mostrado». Pedro la miró fijamente, confundido. ¿Cómo podía doña Catalina saber algo tan íntimo? Su mente comenzó a hacer conjeturas, pero no dijo nada, esperando escuchar más. «¿Qué quieres decir con eso?», preguntó Pedro, manteniendo la calma. «Hace unos días, el marqués habló con el duque de Sanlúcar sobre ti», continuó doña Catalina. «Están planeando usar tu astucia para sus propios fines. Quieren que te conviertas en su peón en un juego mucho mayor. Pero no confíes en ninguno de ellos. No soy la única que lo sabe». Pedro se quedó en silencio, procesando las palabras de doña Catalina. Su mente comenzó a girar, pero no podía permitirse reaccionar impulsivamente. Debía estar un paso adelante. «Gracias, doña Catalina. Aprecio tu advertencia», dijo, mientras en su interior se formaba una estrategia. Sabía que tenía que actuar con rapidez, pero sin hacer movimientos precipitados. El juego de poder en la corte se había intensificado, y Pedro estaba a punto de convertirse en una pieza clave en esa partida. Esa noche, mientras todos en el palacio celebraban un evento organizado por el conde, Pedro se retiró a sus habitaciones para meditar sobre lo que había aprendido. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, pero aún quedaba mucho por descubrir. Lo único que sabía con certeza era que, si no jugaba con inteligencia, podría convertirse en el siguiente objetivo de los mismos hombres a quienes había llegado a admirar y temer. Aquí concluye el capítulo 8, donde Pedro de Urdemalas recibe una advertencia crucial que pone en marcha una serie de decisiones estratégicas. Mientras el peligro se acerca, Pedro deberá navegar con cautela para mantener su posición y evitar caer en las trampas de aquellos que lo ven como una herramienta útil para sus propios fines. Capítulo 9. El dilema de la lealtad. Al día siguiente, Pedro de Urdemalas despertó temprano, como si su cuerpo se hubiera acostumbrado a la constante tensión que envolvía la corte. Desde la advertencia de doña Catalina, su mente no había hecho más que dar vueltas a lo que podía estar ocurriendo tras las sombras del palacio. Los nobles, siempre en busca de poder, no se detenían ante nada para obtener lo que querían, y Pedro se encontraba atrapado entre las redes de ambiciones ajenas. A pesar de la desconfianza que empezaba a sentir hacia algunos de los hombres en los que confiaba, Pedro no podía simplemente apartarse de la corte sin más. Después de todo, su vida, su futuro y sus aspiraciones dependían en gran medida de su capacidad para manejar la situación con astucia. El juego que se jugaba en esos pasillos era complejo, y Pedro debía aprender a jugarlo con destreza si deseaba seguir adelante. Ese día, el conde de Villanova convocó una reunión en su despacho. Pedro se presentó puntualmente, con la mente alerta y dispuesto a observar cada gesto, cada palabra que se dijera. Sabía que, en la corte, las acciones de los nobles nunca eran del todo transparentes. Al llegar,
encontró al conde de Villanova rodeado de varios de sus más cercanos consejeros. El ambiente era serio y cargado de tensión, algo que Pedro percibió al instante. El conde, al verlo entrar, lo saludó con una sonrisa que no logró disimular la gravedad de la situación. «Ah, Pedro, qué bueno que llegas. Hoy tenemos asuntos importantes que tratar. Siéntate», dijo el conde, señalando una silla cerca de su escritorio. Pedro se acomodó con calma, observando de reojo a los otros presentes en la sala. Todos parecían estar al tanto de algo que él no conocía. El conde de Villanova, con su habitual aire de autoridad, comenzó a hablar. «Pedro, has demostrado ser un hombre de gran astucia. Por eso quiero ofrecerte un puesto en la corte, un lugar más alto del que ocupas ahora. Pero, antes de aceptar, debes conocer la situación actual. Hay unos asuntos que requieren de hombres inteligentes y con carácter fuerte, como tú». Pedro levantó una ceja, curioso. El conde no solía hacer ofertas sin motivo alguno. Había algo más detrás de sus palabras, algo que Pedro no terminaba de entender. «Dime, conde, ¿de qué se trata?», preguntó con tono firme, pero no exento de cautela. El conde hizo una pausa antes de hablar, como si meditara sus palabras. «Hay rumores de una conspiración contra la corona. El duque de Sanlúcar, junto con el marqués de Valverde, están organizando un levantamiento. La intención es debilitar al rey y tomar el control del reino. No se trata solo de una cuestión de poder, Pedro, sino de supervivencia. Y, como bien sabes, en este juego no hay lugar para la debilidad. Debemos movernos con rapidez, y para ello, necesitamos tus habilidades». Pedro se quedó en silencio, procesando las palabras del conde. ¿Qué debía hacer? Si aceptaba la oferta, se involucraba aún más en el torbellino de traiciones y engaños que recorría la corte. Si se negaba, corría el riesgo de ser apartado, o incluso de ser víctima de una conspiración. En ambos casos, sus opciones parecían limitadas. El conde, al notar su silencio, insistió. «Sé que tienes dudas, pero déjame ser claro. Si eliges estar de nuestro lado, tendrás un poder considerable en la corte. No solo serás uno de los nuestros, sino que también podrás influir en las decisiones del reino. Pero si decides oponerte, estarás en contra de todo lo que representamos, y entonces no habrá marcha atrás». Pedro meditó profundamente. La oferta parecía tentadora, pero algo en su interior le decía que no debía confiar ciegamente en el conde de Villanova ni en los demás que lo rodeaban. A pesar de su ambición, Pedro no podía olvidar que la lealtad de los nobles era tan volátil como el viento, y su juego de alianzas podría cambiar en cualquier momento. «Entiendo lo que dices, conde», respondió Pedro finalmente, «pero antes de tomar una decisión, necesito saber más. ¿Cuál es la naturaleza exacta de la conspiración? ¿Qué riesgos implicaría ser parte de ella?». El conde sonrió, satisfecho por la respuesta. Era claro que Pedro no se dejaba arrastrar por la promesa de poder sin antes asegurarse de conocer todos los detalles. «Te lo diré con claridad, Pedro. El duque de Sanlúcar y el marqués de Valverde están buscando desestabilizar al rey, pero no cuentan con el apoyo suficiente de la corte. Están conspirando con algunos de los nobles más influyentes, pero la mayoría de los leales al rey aún no se han pronunciado. Necesitamos que te encargues de ganar la lealtad de los que aún dudan. Necesitamos que los hagas ver que el futuro del reino depende de tomar una posición clara». Pedro asintió lentamente, entendiendo la magnitud de lo que implicaba la tarea. No solo debía tomar una decisión sobre su lealtad, sino que ahora tenía que manipular a los demás nobles, hacerles creer que él podía ser la clave para ganar la guerra interna que se estaba librando en las sombras de la corte. El conde continuó. «El primer paso es acercarte al duque de Sanlúcar. Convéncele de que eres una pieza importante para sus planes. Usa tu astucia para ganarte su confianza, y cuando llegue el momento adecuado, te indicaremos cómo proceder». Pedro pensó por un momento, pero sabía que, aunque las palabras del conde sonaban razonables, el riesgo de traicionar a otros nobles siempre estaba presente. Al mismo tiempo, si aceptaba, se colocaba en una posición en la que podría tomar el control del reino a través de sus propias maniobras. Lo pensé, conde. «Necesito tiempo», respondió Pedro, levantándose de su asiento. Estaba claro que aún no tenía todas las piezas del rompecabezas, y debía actuar con cautela. El conde lo miró con una sonrisa enigmática. «Por supuesto, Pedro.
Tómate el tiempo que necesites. Pero recuerda, el tiempo es un lujo que no siempre tenemos. Pedro salió de la sala con la mente llena de dudas. El dilema de la lealtad ahora pesaba más que nunca sobre sus hombros. ¿Debía comprometerse con la conspiración y arriesgar su honor? ¿O debía mantenerse fiel a sus principios, incluso si eso significaba enfrentarse a los poderosos de la corte? La respuesta parecía cada vez más lejana, y las sombras de la traición se cernían sobre él. Este capítulo 9 nos presenta a Pedro de Urdemallas enfrentando un dilema crucial: decidir si unirse o no a una conspiración que podría cambiar el rumbo del reino. La incertidumbre y las manipulaciones de los poderosos siguen presionando sobre él, y su destino parece cada vez más entrelazado con las decisiones de aquellos que lo rodean. Capítulo 10. El arte de la manipulación. Pedro de Urdemallas, aunque no lo admitiera abiertamente, sabía que su habilidad para adaptarse a las circunstancias lo había llevado a lugares que otros jamás habrían alcanzado. No había ningún secreto para él. En la corte, todo era un juego de poder, y él sabía cómo jugar. Sin embargo, el dilema que se le presentaba ahora no era uno común. Se encontraba en una encrucijada, donde su astucia y sus principios se contraponían. La oferta del conde de Villanova lo mantenía alerta, pero también lo llenaba de dudas. El encuentro con el conde le había dejado claro que la conspiración que se estaba urdiendo a espaldas del rey era mucho más compleja de lo que inicialmente pensaba. No era solo una cuestión de poder, sino un asunto de supervivencia para quienes estaban detrás de ella. Cada paso que diera lo acercaría más a una decisión que, a fin de cuentas, marcaría su futuro. Aquel día, Pedro decidió poner en práctica lo que mejor sabía hacer: manipular situaciones y obtener la información que necesitaba para tomar una decisión informada. Sabía que tenía que acercarse al duque de Sanlúcar, como le había sugerido el conde, pero aún no estaba claro cómo ganarse su confianza. Era un hombre cauteloso, que rara vez confiaba en los demás, y mucho menos en los recién llegados a la corte. A primera hora de la mañana, Pedro se presentó en el palacio del duque, buscando dar una impresión de serenidad, como si fuera un aliado natural y no un hombre que todavía analizaba sus opciones. El duque, al verlo llegar, lo recibió con una mirada evaluadora, una de esas miradas que indicaban que se trataba de alguien que no ofrecía confianza fácilmente. «Pedro, ¿qué te trae por aquí?», preguntó el duque, sin ocultar su escepticismo. Pedro, con su característico don de la palabra, respondió con calma: «Vengo a hablar de asuntos de gran importancia, Su Excelencia. He estado observando de cerca los acontecimientos en la corte, y creo que podría ofrecer algo que le sería de gran utilidad a quienes desean ver un cambio en el reino». El duque lo observó en silencio por un momento, evaluando sus palabras. Pedro sabía que en este tipo de conversaciones era crucial no mostrar ni una pizca de duda. Cualquier signo de vacilación sería suficiente para que el duque lo descartara como una opción valiosa. «¿Y qué clase de cambio propones?», dijo el duque con una ceja levantada, intrigado pero desconfiado. Pedro dio un paso adelante, bajando la voz para dar énfasis a sus palabras. «Creo que el reinado de nuestro buen rey está comenzando a resquebrajarse. Hay muchos entre nosotros que piensan que es el momento adecuado para tomar el control y dar al reino una dirección más firme. Lo que propongo no es solo un cambio de liderazgo, sino una reestructuración total de la corte. Muchos nobles se sienten desilusionados por la falta de decisiones audaces, y es momento de actuar antes de que sea demasiado tarde». El duque frunció el ceño. No era un hombre que se dejara arrastrar fácilmente por las palabras de otros, pero algo en la sinceridad de Pedro parecía calar hondo en él. «¿Y por qué crees que podría ser útil en este cambio, cómo lo llamas?», preguntó, con un tono que dejaba claro que aún no estaba dispuesto a confiar plenamente. Pedro, aprovechando la oportunidad, se inclinó ligeramente hacia adelante, como si compartiera un secreto. «Porque conozco a los hombres que pueden hacer la diferencia. Sé cómo ganar su lealtad, cómo hacer que se alineen con la causa sin que se den cuenta de que están siendo manipulados. Yo, Su Excelencia, soy un hombre que entiende los matices de la política. Sé cómo jugar el juego, y sé que mi participación en este movimiento será crucial para que tenga éxito». El duque lo miró, sus ojos brillando con una mezcla de sospecha y fascinación. Pedro había tocado una fibra sensible en él. El duque no solo buscaba poder, sino también la certeza de que quien estuviera a su lado no sería un simple peón, sino alguien con habilidades para moverse en las sombras y asegurar el triunfo de la causa. «Interesante», murmuró el duque.
Pero antes de tomar una decisión, quiero ver qué tan bien puedes cumplir con lo que prometes. Necesito saber si eres tan astuto como dices. Pedro sonrió interiormente, sabiendo que este era el momento que había estado esperando. Era el primer paso en la dirección correcta. Ya había ganado una pequeña batalla. El duque le había prestado atención, y eso significaba que había una oportunidad de influir en sus decisiones. De eso se trata, Su Excelencia, respondió Pedro con una sonrisa confiada. Déjame mostrarte lo que puedo hacer. El duque asintió lentamente, su rostro aún imperturbable. Muy bien, Pedro. Te observaré con atención. No quiero sorpresas, y no toleraré fallos. Si eres realmente tan capaz como dices, demuéstralo. Pedro se retiró del encuentro con una sensación de triunfo. Había dado el primer paso hacia su objetivo, y aunque la tarea que tenía por delante era ardua, sabía que la confianza del duque significaba que estaba más cerca de ser parte del grupo que podría cambiar el destino del reino. En su mente, Pedro comenzó a trazar el siguiente movimiento. Cada paso debía ser calculado con precisión. La corte era un campo de batalla donde los errores podían costar caro, y Pedro no estaba dispuesto a perder esa oportunidad. Pero, al mismo tiempo, no podía olvidar que estaba enredado en una telaraña de traiciones y alianzas falsas. El duque de Sanlúcar, al igual que el conde de Villanova, tenía sus propios intereses. Pedro no podía confiar completamente en ninguno de los dos, pero podía usar su astucia para mantenerse en juego, sin importar lo que sucediera a su alrededor. La lucha por el poder en la corte apenas comenzaba, y Pedro de Urdemalas ya se encontraba en el centro de ella. Este capítulo 10 marca un giro en la trama, donde Pedro comienza a demostrar su habilidad para manipular las situaciones a su favor. Se acerca al duque de Sanlúcar, un personaje clave en la conspiración, y comienza a ganar su confianza, aunque no sin riesgo. Las tensiones políticas y las intrigas de la corte siguen desarrollándose, mientras Pedro planea cuidadosamente cada uno de sus movimientos. Capítulo 11. La red de intrigas. El día siguiente fue sombrío. La atmósfera en la corte de Madrid estaba cargada de tensión, como un cielo antes de una tormenta. Pedro de Urdemalas había dado pasos importantes, pero también se encontraba más enredado en la compleja red de conspiraciones y traiciones que jamás habría imaginado. Los hombres a los que había intentado ganarse como aliados ahora parecían más peligrosos que nunca, y cada palabra que decía estaba cuidadosamente medida, pues cada paso podía tener consecuencias graves. Tras su encuentro con el duque de Sanlúcar, Pedro se encontró con un dilema. Por un lado, había conseguido la atención de un hombre clave, pero por otro, el conde de Villanova no parecía confiar plenamente en sus habilidades. Sabía que debía hacer más para ganarse su confianza, pero, ¿cómo? El conde era un hombre astuto, cuyas intenciones eran difíciles de descifrar. Aquella tarde, Pedro decidió visitar a un viejo amigo de la corte, un noble conocido como don Baltasar. No era un hombre de gran poder, pero sí de gran influencia en los círculos cercanos al rey. La amistad de Pedro con él venía de tiempos pasados, cuando ambos compartían una visión del mundo mucho más sencilla. Ahora, sin embargo, la situación era distinta. Don Baltasar había cambiado, y Pedro sabía que la corte tenía esa capacidad de transformar a las personas, convirtiéndolas en sombras de lo que eran antes. Al llegar a la casa de don Baltasar, Pedro fue recibido con un abrazo cordial, aunque un tanto distante. Algo en los ojos de su amigo le decía que no todo estaba bien. Pedro, es bueno verte, aunque no bajo las circunstancias que habríamos deseado, dijo don Baltasar, señalando una silla en su biblioteca llena de libros viejos y recuerdos del pasado. Pedro, con una sonrisa cautelosa, se sentó y comenzó a hablar con voz suave, pero firme. Sé que las cosas están cambiando en la corte, Baltasar. Los vientos soplan de una manera que nunca antes habíamos visto. El rey está perdiendo apoyo, y muchos creen que es el momento de actuar. Don Baltasar frunció el ceño, como si Pedro hubiera tocado un tema que le preocupaba profundamente. Es cierto, respondió, mirando con detenimiento, pero te aconsejo tener cuidado con las alianzas que haces, Pedro. Hay quienes están buscando poder a toda costa, y lo hacen sin importarles a quien arrastran en el camino. El duque, el conde, todos ellos tienen agendas ocultas. Pedro lo miró fijamente, entendiendo que su amigo había caído en la misma trampa que tantos otros en la corte, desconfiar de todos y de todo. Pero él no podía permitirse el lujo de ser tan cauto. Si quería avanzar,
Necesitaba mover las piezas de manera rápida y decisiva. Entiendo, Baltasar, dijo Pedro, con tono más grave, pero a veces es necesario moverse con rapidez. Si no nos anticipamos, podríamos quedarnos atrás. Estoy trabajando con el duque y el conde. Ellos creen que soy un aliado, pero sé que también están vigilando cada uno de mis movimientos. Don Baltasar lo miró con una mezcla de preocupación y sabiduría. No te engañes, Pedro. Ellos nunca te considerarán un aliado de verdad. En este juego, todos son enemigos, incluso aquellos que aparentan ser amigos. Mi consejo es que te mantengas alerta. La corte está llena de traiciones esperando el momento de hacer su jugada. Pedro sabía que don Baltasar hablaba con la experiencia que solo los años en la corte podían brindar. Sin embargo, su situación era diferente. Él no era un espectador de las intrigas, él estaba en el centro de ellas. Necesitaba saber cómo mover las piezas, cómo hacerse indispensable para los que realmente tenían poder. Gracias por tu consejo, Baltasar, respondió Pedro, poniéndose de pie. Pero esta vez, creo que mi suerte va a cambiar. Estaré vigilante, lo prometo. Con esas palabras, Pedro salió de la casa de su amigo y se dirigió de nuevo al palacio del duque de Sanlúcar. Mientras caminaba por las calles de Madrid, su mente estaba llena de pensamientos y cálculos. Cada paso que daba lo acercaba más a la posibilidad de alcanzar sus objetivos, pero también lo alejaba de la posibilidad de ser un hombre libre. Estaba atado a las intrigas de la corte, y no había forma de escapar. Esa misma noche, Pedro fue convocado por el duque. Un mensaje breve, entregado por un criado del duque, lo instaba a presentarse en su palacio a la hora indicada. Pedro sabía que algo importante estaba por suceder, aunque aún no entendía bien qué. Al llegar al palacio, el duque lo recibió con una actitud más seria de lo habitual. No había sonrisas, no había juegos de palabras. Solo una mirada directa y un tono que indicaba que las cosas estaban por ponerse más complicadas. Pedro, dijo el duque, sin rodeos, he estado observando tus movimientos y tus palabras. Eres un hombre astuto, eso no se puede negar. Pero también sé que no estás aquí solo para servir a mi causa. Tienes tus propios intereses. Y eso me hace preguntarme, ¿qué es lo que realmente quieres? Pedro, manteniendo su compostura, respondió con una sonrisa fría. Lo que quiero, Su Excelencia, es simplemente lo que me corresponde. No pido más que lo que se me debe. Estoy aquí para asegurar que el reino pase por una transición sin sobresaltos, y que todos los involucrados salgan ganando. Mi lealtad es con el futuro, no con el pasado. El duque no mostró signos de aprobación ni de desaprobación. Su rostro seguía siendo imperturbable, pero Pedro sabía que estaba evaluando cada palabra. La tensión en el aire era palpable. Pedro había dado su respuesta, pero aún no estaba claro si el duque creía en su sinceridad o si simplemente estaba jugando su propio juego. Lo veremos, respondió el duque, antes de despedirlo con un gesto. Pedro salió del palacio, sintiendo el peso de la incertidumbre sobre sus hombros. En ese momento, comprendió que la corte ya no era un simple lugar de intrigas. Se había convertido en un campo de batalla donde los movimientos debían ser precisos, y los errores, fatales. La red de traiciones que había comenzado a tejerse a su alrededor parecía ahora mucho más peligrosa. Pedro de Urdemalas no solo jugaba para ganar, sino para sobrevivir. Este capítulo 11 muestra a Pedro de Urdemalas profundizando en las intrigas de la corte. A medida que se acerca a sus objetivos, se enfrenta a nuevos dilemas y obstáculos, y comienza a comprender mejor los riesgos y las traiciones que podrían destruirlo si no es cuidadoso. Capítulo 12. El desafío del poder. Las primeras horas del día siguiente trajeron consigo más incertidumbre para Pedro de Urdemalas. Mientras se encontraba solo en su habitación, repasando los eventos de la noche anterior, la realidad de la situación se volvía más clara. El duque de Sanlúcar había dejado entrever que no confiaba completamente en él, y ese era un peligro del que Pedro no podía desentenderse. El amanecer, con su luz grisácea, parecía simbolizar el clima sombrío en el que Pedro se hallaba. El poder que tanto deseaba estaba al alcance de su mano, pero las dudas y las traiciones lo acechaban por todos lados. Cada decisión que tomaba, cada palabra que pronunciaba, podía poner en juego su vida y su ambición. A lo largo de la mañana, Pedro no pudo evitar sentir el peso de las expectativas que lo rodeaban. No solo debía asegurarse la confianza de los nobles y cortesanos,
sino también la de aquellos que se encontraban en las sombras de la corte, esperando el momento preciso para dar su golpe. Pedro sabía que no podía confiar en nadie por completo, ni siquiera en aquellos que parecían ser sus amigos más cercanos. En ese preciso instante, fue visitado por uno de los servidores del duque, quien le entregó un mensaje lacrado. El sobre tenía el sello del duque, y Pedro lo abrió con cuidado, sabiendo que el contenido podría cambiar el curso de su destino. El mensaje era breve, pero claro. Pedro de Urdemalas, esta noche se llevará a cabo una reunión privada con los hombres más poderosos de la corte. Es imperativo que asistas. No se puede confiar en los rumores que circulan. Mantente alerta, porque lo que sucederá en esa reunión definirá tu futuro. La lealtad no es algo que se compra, se demuestra. Te espero esta noche a la hora acordada. Pedro miró el mensaje, pensativo. Sabía que esta reunión era más que una simple cortesía. Era el momento de mostrar su valía, de probar que su lealtad no era solo un juego de palabras. Sin embargo, también era consciente de que la reunión podría ser una trampa, un intento por despojarlo de su influencia. Los duques y condes de la corte eran astutos, y Pedro aún no conocía completamente sus intenciones. A medida que avanzaba la tarde, Pedro preparó su vestimenta con sumo cuidado. Quería proyectar una imagen de confianza, pero sin parecer demasiado arrogante. En la corte, la apariencia lo era todo, y no podía permitirse dar una impresión equivocada. Mientras se alistaba, reflexionó sobre la advertencia del duque: la lealtad no se compra, se demuestra. Eso era precisamente lo que Pedro necesitaba hacer esta noche: demostrar su lealtad, pero sin perder su independencia. Llegada la hora, Pedro se dirigió al palacio del duque de Sanlúcar. En su mente, se repetían las palabras del mensaje. ¿Qué esperaban de él en esta reunión? ¿Sería una prueba de su habilidad para manipular a los demás, o una oportunidad para fortalecer su posición? Las respuestas no eran claras, pero Pedro sabía que no podía permitirse ser visto como débil o indeciso. Al llegar al palacio, fue recibido por un sirviente que lo condujo a una sala privada, donde se encontraba el duque de Sanlúcar, junto a un pequeño grupo de hombres. Pedro reconoció a varios de ellos: el conde de Villanova, un hombre que siempre parecía estar un paso adelante; el marqués de Alcañices, conocido por su astucia política; y el intrigante don Felipe de Briones, un hombre cuya ambición lo había llevado a ser uno de los jugadores más peligrosos en la corte. El duque, al ver entrar a Pedro, se levantó lentamente de su asiento, y con una sonrisa que no alcanzaba a iluminar su rostro, dijo: Pedro, bienvenido. Nos complace que hayas aceptado nuestra invitación. Hoy, el destino de algunos cambiará, y espero que el tuyo también. Pedro hizo una reverencia, sintiendo la presión de los ojos de todos los presentes sobre él. No era la primera vez que se encontraba en una situación como esta, pero el ambiente cargado de tensión lo hacía sentir como si fuera la primera. Sin embargo, no dejó que su rostro traicionara la calma que intentaba proyectar. Es un honor estar aquí, Su Excelencia, respondió Pedro, dirigiéndose al duque con respeto, pero sin dejar de mirar a los demás presentes. El duque hizo un gesto hacia uno de los sirvientes, quien trajo una copa de vino para cada uno de los presentes. Tras el brindis, el duque fue directo al grano. Pedro, ya sabes que la corte está llena de incertidumbres. Algunos de los hombres que están aquí, aunque parezcan ser nuestros aliados, no tienen la lealtad que pregonan. El poder es algo que todos deseamos, pero solo unos pocos lo alcanzan. Esta noche, vamos a discutir cómo asegurarnos de que nuestra influencia siga siendo dominante. Y tú, Pedro, tendrás un papel importante en ello. Pedro, que había estado callado hasta ese momento, aprovechó la oportunidad para hablar. Estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para asegurar la estabilidad de la corte y el futuro del reino. Mi lealtad está con ustedes, y no permitiré que nada ni nadie nos derrote. Pero también debo ser honesto. Mis intereses están ligados a los de la corte, pero no puedo prometerme a nadie sin estar seguro de que mis decisiones son las correctas. El conde de Villanova, que hasta ese momento se había mantenido en silencio, levantó una ceja. ¿Intereses personales, Pedro?, dijo con una sonrisa burlona. Es una declaración interesante. No todos en esta sala comparten la misma visión de lealtad, por lo que veo. ¿Cómo sabremos que tu lealtad no está comprometida? Pedro no dudó ni un segundo. Mi lealtad es firme, pero mi integridad no está en venta.
No soy un peón de nadie. Mi visión es clara, la estabilidad de la corte y el avance de nuestros objetivos. El marqués de Alcañices, que hasta entonces observaba con atención, intervino. Las palabras son una cosa, Pedro. Pero en la corte, las acciones hablan mucho más fuerte que los discursos. ¿Qué harás cuando te pidan algo que desafíe tus propios principios? Eso es lo que realmente probará tu lealtad. Pedro, con una calma que sorprendió a todos, respondió. Entonces, será el momento de decidir de qué lado estoy. Pero sé que no tengo que sacrificar mis principios para ser útil. La lealtad no es ciega, es sabia. El duque sonrió satisfecho, aunque con un toque de misterio en su rostro. Te observaremos, Pedro. Este es solo el comienzo de una serie de pruebas. Lo que hagas a partir de ahora definirá tu futuro aquí, en la corte. La reunión terminó con una sensación de incertidumbre flotando en el aire. Pedro había pasado la prueba inicial, pero sabía que lo más difícil estaba por venir. La corte era un terreno peligroso, y ahora él estaba más dentro de la intriga que nunca. Mientras se retiraba del palacio, Pedro no podía dejar de pensar en las palabras del duque. Este desafío no solo sería una prueba de lealtad, sino también de supervivencia. En la corte, solo los más astutos salían victoriosos. Este capítulo 12 muestra cómo Pedro de Urdemalas comienza a enfrentarse directamente a los desafíos del poder, con una serie de pruebas que pondrán a prueba su lealtad, su astucia y sus principios. Capítulo 13. La trampa y la astucia. La reunión con el duque de Sanlúcar y los poderosos hombres de la corte había dejado una sensación ambigua en Pedro. A pesar de la confianza que había mostrado en sus palabras, una parte de él sabía que las promesas hechas en la sala privada no eran suficientes para asegurar su supervivencia en ese mundo tan traicionero. El peso de la intriga palpitaba en cada rincón de la corte, y Pedro no podía permitirse bajar la guardia ni por un momento. Al día siguiente, Pedro se levantó temprano. El sol brillaba con fuerza, pero la claridad del día no lograba disipar la sombra de duda que se había instalado en su mente. Sabía que el siguiente paso debía ser cuidadosamente calculado. Las palabras del duque aún resonaban en su cabeza. Este es solo el comienzo de una serie de pruebas. Pero, ¿qué clase de pruebas serían esas? Pedro no tenía respuestas, pero si sabía una cosa, debía adelantarse a todos los movimientos de sus adversarios. Esa tarde, mientras caminaba por los jardines del palacio, Pedro fue interceptado por un joven noble, de nombre Rodrigo de Silva, un hombre ambicioso y, al parecer, deseoso de formar una alianza con él. Rodrigo se acercó a Pedro con una sonrisa amistosa, pero su mirada desconfiada no pasó desapercibida. Don Pedro, he oído hablar mucho de usted, comenzó Rodrigo, mirando a su alrededor para asegurarse de que no había testigos. Es un hombre astuto. Alguien que sabe cómo moverse en este laberinto de traiciones que es la corte. Pedro lo miró fijamente, sin revelar sus pensamientos. Este encuentro podría ser una oportunidad, o bien una trampa disfrazada de amistad. Gracias, Don Rodrigo. La corte tiene sus reglas, y cada quien debe aprenderlas o sucumbir, respondió Pedro, sin dejar de observar al joven noble. Rodrigo hizo una pausa, como si estuviera meditando sobre sus palabras antes de continuar. He pensado mucho en lo que está ocurriendo en estos días, y creo que algunos de los hombres con los que se está tratando no son tan leales como aparentan. En especial el conde de Villanova y el marqués de Alcañices. Ellos piensan que pueden manipular la situación a su favor, pero yo creo que usted puede ser una pieza clave para equilibrar las fuerzas. Pedro levantó una ceja. La oferta era tentadora, pero a la vez peligrosa. Este joven no ofrecía ninguna garantía de lealtad, y sus palabras podían ser un intento de involucrarlo en una conspiración para destituir a algunos de los hombres más poderosos de la corte. ¿Por qué me habla de esto, don Rodrigo?, preguntó Pedro, manteniendo la calma y tratando de no revelar ninguna emoción. Rodrigo bajó la voz, acercándose un poco más. Porque sé que usted, don Pedro, no es un tonto. Usted entiende que en este juego, no basta conseguir a los poderosos. A veces es necesario ir más allá. Yo he sabido de ciertos planes que algunos de los hombres en esta sala ocultan, y creo que, si trabajamos juntos, podríamos adelantarnos a ellos. Esta noche, durante el banquete que se celebrará en honor al duque, hay algo importante que se discutirá. Si se alinea con nosotros, podrá tener una ventaja estratégica. Pedro lo observó,
valorando las palabras de Rodrigo. Aunque en principio parecía un aliado, Pedro sabía que las cosas no siempre eran tan simples. ¿Estaba Rodrigo ofreciendo una verdadera alianza o simplemente intentaba usarlo como una herramienta para sus propios fines? Gracias por la advertencia, don Rodrigo. Estaré atento, respondió Pedro, dejando entrever que estaba tomando nota de lo que decía, pero sin comprometerse a nada. Rodrigo, satisfecho con la respuesta, se despidió rápidamente, no sin antes lanzar una última mirada significativa. No olvide lo que le he dicho, don Pedro. Esta es su oportunidad. No deje que se le escape. Pedro se quedó pensativo, mirando cómo Rodrigo se alejaba por el jardín. Aunque había obtenido información valiosa, sabía que las piezas del ajedrez en la corte estaban comenzando a moverse de una manera que no podía controlar por completo. Pero algo en el comportamiento de Rodrigo le decía que no era la única persona jugando un juego peligroso. Los hombres del duque de Sanlúcar también estaban pendientes de sus movimientos. A medida que la tarde avanzaba, Pedro sintió la presión aumentar. La cena del banquete se acercaba rápidamente, y con ella la posibilidad de que la trampa que se estaba tejiendo a su alrededor quedara completamente desenmascarada. De todos los peligros en la corte, el mayor de todos era no ser consciente de cuando alguien lo estaba manipulando para su propio beneficio. Esa noche, Pedro llegó al banquete con un aire de indiferencia que desarmó a muchos de los asistentes. Sabía que el arte de la supervivencia en la corte no solo consistía en ser el primero en llegar, sino en saber cuándo callar y cuándo hablar. El duque de Sanlúcar estaba presente, al igual que el conde de Villanova y el marqués de Alcañices, quienes no podían evitar lanzarse miradas furtivas, como si estuvieran midiendo a cada uno de los presentes. Pedro observó todo con detenimiento, buscando señales de que algo fuera inusual. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que una conversación fuera iniciada entre el duque y el marqués, mientras el conde de Villanova se acercaba a Pedro, como si deseara hablar con él en privado. «Pedro», dijo el conde en voz baja, mirando alrededor para asegurarse de que nadie escuchaba, «me temo que las cosas no están como parecen. Lo que Rodrigo de Silva te dijo no es solo un rumor. He escuchado cosas que podrían poner a todos nosotros en peligro si no actuamos rápidamente». Pedro lo miró con atención, sin mostrar sorpresa. «¿Qué es lo que sabes, conde?», preguntó Pedro, manteniendo su tono neutral. El conde, en un susurro, reveló información sobre una alianza secreta entre varios de los nobles más poderosos, incluyendo al marqués de Alcañices. Esta alianza, según el conde, planeaba tomar control de las decisiones de la corte, relegando al duque de Sanlúcar a un papel insignificante. Pedro, al escuchar todo esto, comprendió que su posición podría estar más en peligro de lo que imaginaba. Con esta nueva información, Pedro no tardó en tomar una decisión. Debía actuar con astucia, utilizando tanto las alianzas como las traiciones en su beneficio. Este banquete no era solo una fiesta, sino un campo de batalla donde el que sobreviviera ganaría el control de la corte. Esa noche, Pedro de Urdemala se preparó para hacer un movimiento que podría cambiar el destino de todos los presentes. Mientras los demás conversaban alegremente, él ya había comenzado a planear su jugada. Este capítulo 13 profundiza en las intrigas y manipulaciones dentro de la corte, mostrando cómo Pedro comienza a comprender que las lealtades son volátiles y que las oportunidades para consolidar su poder surgen de la astucia y la prudencia. Capítulo 14. La jugada final. La noche del banquete continuaba su curso con una atmósfera de cortesía fingida y sonrisas cuidadosamente medidas. Sin embargo, bajo esa capa de gentileza, se tejían hilos de traición y ambición, hilos que Pedro de Urdemalas observaba con la agudeza de un águila. Con la información que había obtenido del conde de Villanova y lo que había presenciado en sus conversaciones previas, Pedro sabía que la corte estaba a punto de estallar. El duque de Sanlúcar, ya afectado por las intrigas que se desarrollaban a su alrededor, no tenía idea de lo que se cocinaba en las sombras. Pedro, con su usual calma, se desvió hacia una mesa lateral del salón donde la música suave se entrelazaba con las risas de los cortesanos. Estaba rodeado de hombres que, como él, jugaban un juego peligroso. Como siempre, la mirada de Pedro no dejaba de moverse, analizando cada conversación, cada gesto. Mientras tanto, el marqués de Alcañices, acompañado de algunos nobles, se aproximó al duque de Sanlúcar, conversando de manera un tanto más informal. Pedro no podía evitar escuchar fragmentos de la charla, y fue en ese momento cuando una palabra clave hizo que su atención se agudizara. Elección, estrategia,
Futuro. No eran términos que se usaban para hablar de una simple fiesta o de temas triviales. Eran palabras de poder. El marqués, evidentemente, estaba tratando de convencer al duque de que su posición en la corte estaba en peligro y que la mejor manera de asegurar su dominio era confiar en los aliados correctos. Esos aliados, Pedro lo sabía, no eran del todo leales. El sonido de los sirvientes llevando más platos y copas a la mesa hizo que la conversación se desvaneciera en medio del bullicio, pero Pedro había captado lo esencial: la traición estaba ya en marcha, y el duque sería el primero en caer si no actuaba rápido. Al poco rato, Pedro fue abordado por Rodrigo de Silva, quien lo observaba con una expresión calculadora. Había algo en la mirada del joven noble que lo delataba, algo en sus ojos que sugería que estaba a punto de hacerle una oferta de un peso considerable. Don Pedro, comenzó Rodrigo con una sonrisa ladeada, parece que las piezas del tablero están comenzando a moverse. El duque está más vulnerable de lo que parece, y aquellos que quieren ver su caída saben que necesitan el apoyo de alguien con su astucia para manejar la situación. Pedro le dedicó una mirada penetrante, sin decir palabra alguna al principio. Sabía que Rodrigo quería algo, pero también sabía que, en la corte, nadie ofrece nada sin esperar algo a cambio. ¿Y qué es lo que propones, don Rodrigo?, preguntó Pedro con voz tranquila, sabiendo que su respuesta sería clave para las próximas jugadas que deberían realizarse. Rodrigo bajó la voz, asegurándose de que nadie los estuviera observando demasiado de cerca. Si usted, don Pedro, se une a nosotros, a la causa que está tomando forma entre los hombres más poderosos de la corte, puedo garantizarle que su influencia crecerá exponencialmente. Pero, por supuesto, necesito su apoyo para asegurarme de que el duque no quede en una posición que le permita recuperarse. La alianza con el duque ya no tiene futuro. Es tiempo de que nuevos jugadores tomen las riendas. Pedro, sin perder su compostura, escuchó las palabras de Rodrigo en silencio. El joven parecía confiar demasiado en que Pedro se uniría a su causa, pero Pedro sabía que la lealtad en la corte era algo que podía cambiar con la misma rapidez con la que una moneda gira en el aire. Una vez más, tenía que ser astuto, ser el que manejara los hilos, no el que los siguiera. Te agradezco la oferta, Rodrigo. Pero hay algo que no he dicho antes. Los juegos que se están jugando en esta corte no se ganan con alianzas, se ganan con la capacidad de jugar en todos los bandos. Yo, por mi parte, seguiré observando, y cuando llegue el momento adecuado, tomaré la decisión que más me convenga. Rodrigo lo miró, desconcertado por la respuesta, pero Pedro no permitió que su incertidumbre se hiciera evidente. Los caminos que él elegía no eran tan claros como los de los demás, pero sí más efectivos a largo plazo. Mientras el joven noble se retiraba, Pedro dejó que una pequeña sonrisa de satisfacción se dibujara en su rostro. Sabía que estaba cerca de descubrir quién sería el siguiente en hacer el movimiento erróneo. La noche continuaba, y Pedro, aunque parecía relajado, sentía que las piezas del tablero estaban a punto de caer en su lugar. La última jugada se acercaba, y debía estar preparado para aprovechar cada resquicio de oportunidad. Los murmullos alrededor del salón se iban intensificando, y con ellos, las tensiones dentro del propio duque. Cuando Pedro se acercó nuevamente al duque, éste lo miró con una expresión cargada de incertidumbre. Pedro sabía que el tiempo para las palabras ya había pasado. Las decisiones debían tomarse ahora, sin dilación. Con un movimiento sutil, Pedro dejó caer un comentario que era más una sugerencia velada que una afirmación. Mi señor duque, dijo Pedro en voz baja, no todos los hombres que le rodean tienen sus mejores intereses en mente. No todos los que parecen ser aliados están realmente con usted. Tenga cuidado de quienes se acercan con una sonrisa falsa, pues los que hablan de lealtad son los primeros en traicionar cuando surge la oportunidad. El duque lo miró con sorpresa, luego desvió la mirada hacia los nobles cercanos, entre los cuales estaba el marqués de Alcañices. Pedro pudo ver cómo, en ese momento, el duque comprendió que la situación no solo era peligrosa, sino que había llegado al punto de no retorno. El hombre poderoso de la corte comenzaba a entender que las traiciones ya no eran rumores, sino hechos consumados. En ese instante, Pedro sabía que había encendido una chispa que no podía ser apagada. El duque no podría confiar en nadie más, y la única forma de salir de este conflicto sería dejar que la verdad saliera a la luz. Solo Pedro de Urdemalas tenía las cartas necesarias para dar el último empujón, para que la corte tomara un rumbo completamente nuevo. La jugada final estaba por comenzar,
y Pedro ya estaba listo para colocar su última ficha. Este capítulo 14 muestra cómo Pedro, usando su astucia, consigue poner a todos en juego, mientras prepara la jugada final que podría cambiar el rumbo de la corte para siempre. La tensión entre los personajes se incrementa y las intrigas alcanzan su punto culminante. Capítulo 15. El desenlace de una jugada maestra. La noche en la corte ya no era solo un escenario de banquetes y bailes. El ambiente estaba cargado de una tensión palpable, como si cada palabra pronunciada pudiera desencadenar una serie de eventos irrevocables. El duque de Sanlúcar, rodeado de sus más fieles seguidores, había comenzado a notar los peligros que Pedro de Urdemalas había advertido. La corte no solo estaba dividida, sino que se había vuelto un campo de batalla donde las alianzas y traiciones se mezclaban sin piedad. Pedro, como siempre, permanecía un paso adelante. Había sembrado la semilla de la duda en el corazón del duque, pero su verdadera jugada aún estaba por ejecutarse. Con una sonrisa imperturbable, observaba desde las sombras mientras los demás actores se movían, inconscientes de que el momento culminante estaba por llegar. Había preparado todo con meticulosidad, asegurándose de que las piezas estuvieran en el lugar exacto. El duque, aunque parecía calmado en su exterior, ya no podía ignorar las señales de peligro. Pedro lo había empujado a tomar decisiones precipitadas, y ahora era el momento de enfrentarse a las consecuencias. Durante días, había estado alejándose de las personas que más confiaban en él, en parte por la influencia de los traidores que lo rodeaban, pero también porque las palabras de Pedro lo habían sacudido profundamente. Ya no podía confiar en quienes lo elogiaban sin reservas. Sabía que la caída de su poder estaba más cerca que nunca. La fiesta de esa noche estaba cerca de su fin, y todos los nobles, aunque vestidos con sus mejores galas, sentían una inquietud subyacente. Pedro, como si fuera ajeno a todo, continuaba jugando su papel de cortesano ejemplar, charlando y bromeando con algunos de los presentes, mientras observaba cuidadosamente las reacciones de aquellos que estaban a punto de jugar su última carta. En medio del bullicio, el marqués de Alcañices hizo un movimiento inesperado. Se acercó al duque con paso firme, y aunque la mayoría de los presentes no lo notaron, Pedro sí lo hizo. El marqués había esperado el momento exacto para actuar. Con una sonrisa confiada, comenzó a hablar con el duque en voz baja. Lo que Pedro no sabía, pero intuía, era que el marqués había decidido tomar el control. Estaba convencido de que su destino era apoderarse del poder, y su estrategia consistía en traicionar al duque y hacerse con su puesto. Sin embargo, Pedro de Urdemalas ya había anticipado ese movimiento. Antes de que el marqués pudiera terminar su conversación con el duque, Pedro se acercó, con la misma calma de siempre, y lo interrumpió con una frase cargada de significado. «Mi señor duque, no todo lo que brilla es oro», dijo Pedro, dirigiendo su mirada hacia el marqués, cuyo rostro se descompuso al darse cuenta de que había caído en la trampa de Pedro. El duque, aún algo confundido, miró a Pedro y luego al marqués, notando la incomodidad de este último. Era el momento que Pedro había estado esperando, un simple comentario, pero suficiente para desencadenar lo que vendría. «Pedro tiene razón, mi señor», continuó el duque, finalmente entendiendo la dirección de los hechos. «No todo lo que parece leal lo es. Y no todo lo que se nos ofrece como una oportunidad es realmente un avance». El marqués intentó reaccionar, pero Pedro lo había dejado sin salida. Las palabras del duque fueron un golpe fatal para sus planes. La situación estaba fuera de control para él, y Pedro lo sabía. Era solo cuestión de minutos antes de que la corte comenzara a descubrir las verdaderas intenciones de los traidores. «No permita que su confianza en sus amigos lo ciegue, duque», dijo Pedro, con voz clara. «Los que lo rodean están jugando un juego más peligroso de lo que usted imagina. Y es en este juego donde todos debemos estar preparados para perder lo que más amamos». El duque miró a Pedro, completamente consciente de que su mundo acababa de cambiar. La semilla de la duda, que Pedro había sembrado desde el principio, había dado frutos. Ya no podía confiar en nadie, y sus opciones se redujeron a tomar decisiones rápidas y difíciles. El marqués, ahora sin aliados y con el peso de la verdad sobre él, intentó dar una última respuesta, pero el duque lo despidió con un gesto brusco, ordenando que se retirara. La caída del marqués era inminente, y Pedro, sin mover un dedo, había logrado que todo ocurriera. El ambiente en la corte cambió radicalmente. Los nobles, que antes observaban en silencio, comenzaron a murmurar entre ellos.
La traición ya no era un susurro, sino un hecho consumado. Los que antes parecían firmes en sus lealtades ahora dudaban, y el duque se encontraba en un lugar muy diferente al de antes de la noche. Pedro de Urdemalas, el maestro de las intrigas, había logrado lo imposible: manipular a todos, desmantelar el poder de sus enemigos, y colocarse en una posición donde, una vez más, las decisiones quedaban en sus manos. La corte, aunque aún ajena a la magnitud de los cambios que se estaban produciendo, empezaba a sentir los primeros vientos de una nueva era. Con la caída del marqués y la incertidumbre que se apoderaba del duque, Pedro sabía que había ganado. Pero, como siempre, no se detendría ahí. La corte seguía siendo un tablero, y Pedro tenía muchas más jugadas en mente. Lo que había comenzado como una simple farsa se había convertido en una victoria estratégica, una que dejaría huella en la historia de la nobleza. Pero, al final, lo que realmente importaba para Pedro era que la corte nunca lo olvidara. Siempre jugaría en las sombras, pero desde allí, dominaría. Este capítulo 15 cierra la narración con la culminación de la intriga de Pedro, quien, con astucia y manipulación, ha logrado su objetivo final: hacerse con el control de la corte sin que nadie pudiera detenerlo. La caída de los traidores y el duque, ya consciente de la fragilidad de su poder, marcan el cierre de un capítulo lleno de tensión y estrategia. Y así concluye nuestra narración de Pedro de Urdemalas, un relato de astucia, intriga y ambición. Si te ha gustado esta historia y quieres seguir disfrutando de más cuentos fascinantes, no olvides suscribirte al canal, darle like y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras futuras entregas. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima aventura.